Superman no solo es una película de acción, sino un relato sobre la búsqueda de un lugar en el mundo encarnada en un cuerpo imposible, Superman. Desde el inicio, una pregunta atraviesa toda la trama como una herida abierta. ¿Dónde puede pertenecer alguien que no encaja por completo, ni en la Tierra ni en Krypton? El núcleo de su viaje está en esa contradicción. Clark nunca podría ser completamente humano, pero tampoco podrá ser completamente kryptoniano. Esa imposibilidad es lo que lo impulsa. No lo mueve una certeza, sino la ausencia de un origen definido. Krypton ya no existe, Smallville nunca será suficiente y Metrópolis lo necesita como salvador al mismo tiempo que lo rechaza. Su deseo más profundo es simple, ser reconocido como un ser humano, amado por lo que es y no solo por lo que representa. Sin embargo, esa búsqueda siempre depende de los demás que lo rodean. La sociedad lo necesita, pero al mismo tiempo lo teme. Lois le muestra la verdad sin disfraces, dándole la oportunidad de ser visto como un hombre real más allá del mito. El villano actúa como un espejo oscuro, reflejando los miedos y proyecciones que los humanos depositan en él. Y en el trasfondo, la voz de Jor-El resuena como una figura paterna ausente, recordándole un ideal que nunca podrá cumplir del todo. En esa trama, los símbolos marcan el ritmo de la historia. El escudo en su pecho se mueve entre dos lecturas opuestas. Puede ser una promesa luminosa o una advertencia oscura. Smallville representa la raíz familiar y sencilla, pero contrasta con la orfandad cósmica de su origen. Y la verdad aparece como un arma de doble filo. Es una búsqueda genuina de sentido, pero también una máscara que lo protege y lo divide. La historia pone en el centro las tensiones internas de Superman. No se trata solo de vencer enemigos, sino de enfrentar la certeza de que nunca logrará encajar del todo. Cada vez que intenta vivir como un hombre común, sus poderes lo delatan, y cada vez que abraza su identidad kryptoniana, choca con la realidad de que ese mundo ya no existe. La sociedad, además, le impone una paradoja cruel. Te necesitamos, pero no confiamos en ti. Las relaciones que lo atraviesan son tan decisivas como las batallas. Frente a la autoridad, recibe una demanda imposible. Proteger sin parecer demasiado poderoso. Ser cercano sin dejar de ser excepcional. Frente al villano, se encuentra en un espejo oscuro. Aquello en lo que podría convertirse si respondiera desde el resentimiento o la destrucción. Y frente a Lois, aparece como una salida distinta, la posibilidad de ser visto como un hombre concreto, con rostro y vida más allá del mito. Sin embargo, lo que más lo aprisiona es la lógica del sacrificio. Superman carga con todo. Asume que debe darlo todo, intenta hacerlo todo para todos. Ese impulso lo agota y lo encierra en un callejón sin salida. Incluso la destrucción repite el ciclo. Cada batalla demuestra lo imposible que es conciliar humanidad y poder sin que alguien o él mismo termine roto. Las contradicciones lo acompañan siempre. Dice querer una vida normal, pero sus poderes lo devuelven una y otra vez al centro de la acción. Lucha por la humanidad, pero en el fondo lo que anhela es algo más íntimo, que la humanidad lo reconozca como uno de los suyos. Y en medio de esa tensión, su símbolo cambia de sentido. La esperanza comienza siendo una promesa brillante, pero pronto se convierte en un peso insoportable, en una expectativa imposible de cumplir. Solo al final adquiere un nuevo significado, no como garantía de éxito, sino como un acto de fe. La esperanza no nace de ofrecer certezas, sino de la decisión de sostenerla aún sabiendo que él mismo es un ser atravesado por lo imposible. El final no ofrece una solución definitiva, sino que revela el núcleo de la historia. Superman nunca hallará un lugar donde encaje por completo. Lo que se resuelve no es la conquista de un hogar, sino la aceptación de que jamás lo tendrá en términos absolutos. Krypton se ha perdido, y la Tierra siempre lo recibirá con condiciones. Esa grieta en su identidad, que antes era herida, empieza a ser asumida como parte de sí mismo. La pregunta central sigue abierta. ¿Cuál es su lugar en el mundo? No hay respuesta plena. Habrá momentos de admiración, pero también de recelo, cercanía de los humanos, pero también distancia inevitable. Siempre quedará un vacío y esa incomodidad será la marca de su existencia. Lo decisivo está en cómo enfrenta esa imposibilidad. Superman entiende que no necesita ser completo para ser héroe. El vacío que lo atraviesa, paradójicamente, lo acerca a lo más humano, vivir con carencias, sabiendo que nunca se lo tiene todo. Sigue cargando con el sacrificio, pero ya no como condena, sino como lección que le da dirección. Esa responsabilidad no lo completa, pero sí lo orienta, y en esa diferencia radica su transformación.
Su búsqueda deja de girar en torno a la obsesión por una aceptación total. Ahora asume la condición de habitar el umbral entre lo humano y lo imposible, entre lo cercano y lo distante. En esa tensión encuentra su misión, y allí la esperanza deja de ser una promesa, inalcanzable para convertirse en un gesto, sostener la fe aún sin garantías absolutas. Más que un simple antagonista, Lex Luthor encarna la ambición humana frente a lo imposible. No es solo el villano, es alguien que no soporta la existencia de Superman, porque lo enfrenta con lo que él mismo carece, sus límites, sus inseguridades y el miedo a ser reemplazado o eclipsado. Su objetivo es claro: controlar el rumbo del mundo y asegurarse de que nadie, especialmente Superman, le quite protagonismo. Lo impulsa la sensación de que nunca podrá ser el centro absoluto. Siempre habrá alguien más fuerte, más admirado o más querido. Los otros que lo desafían son varios. La sociedad lo reconoce como un genio, pero nunca como salvador. Superman funciona como espejo de todo lo que Lex Luthor no puede ser: poder, admiración y virtud. Incluso su propia imagen pública se convierte en un obstáculo, un ideal de perfección que debe mantener para sostener su poder. A lo largo de la historia, ciertos símbolos guían sus acciones y revelan sus motivaciones. Orden y caos se confrontan. Luthor se ve a sí mismo como racional y controlado frente al desbordamiento que representa Superman, mereciendo y usurpando marcar su narrativa. Insiste en que Superman no ha ganado su lugar y que no lo merece. La trama lo enfrenta una y otra vez con la imposibilidad de lograr todo lo que desea. Cada acto heroico de Superman desbarata su narrativa de superioridad. La admiración pública hacia el héroe mina la ilusión de que su inteligencia será suficiente para ser el gran hombre de la historia. Sus relaciones reflejan sus conflictos internos. Con Superman siente odio y fascinación. Lo necesita para definirse, pero lo quiere eliminar porque lo reduce a un papel secundario. Con la sociedad actúa como benefactor y filántropo, pero tras esa fachada busca reconocimiento que nunca llega del todo. Con las figuras de poder, gobierno, corporaciones, negocia, seduce y chantajea, intentando ser indispensable, pero sin lograr ser el héroe que todos aclaman. Luthor cae en la trampa de su propia obsesión. Repite un patrón: planear, humillar, demostrar que Superman no merece su lugar y fracasar. Ese fracaso se convierte en un placer perverso. La compulsión de volver a enfrentarlo le da un sentido parcial de satisfacción. También encuentra placer en el control absoluto, en sus experimentos, en la manipulación y el cálculo frío. Pero detrás de esa apariencia de dominio está lo que no puede controlar: Superman, que escapa a toda estrategia y medida. Sus contradicciones son claras. Dice querer proteger a la humanidad de una amenaza alienígena, pero lo que realmente busca es eliminar al ser que lo eclipsa. Dice luchar por la libertad, pero en realidad intenta someter la historia y el relato del mundo a su propio nombre. Los símbolos que guían su conducta se transforman a lo largo de la historia. El orden, al inicio una promesa de que la razón puede imponerse sobre el mito, se convierte en obsesión paranoica. La humanidad, que comienza como bandera para definir a los suyos, termina siendo máscara. Luthor no busca salvarla, sino destruir al superhombre que lo inspira. Al final, queda claro que Luthor nunca supera sus carencias, no acepta sus límites y los disfraza de superioridad moral y razón científica. Su obsesión sigue intacta. Necesita a Superman para mantener el ciclo de fracaso y humillación que lo define. No cambia su manera de actuar ni de querer. Por el contrario, su impulso se radicaliza. La imposibilidad de derrotar a Superman se convierte en combustible para nuevos planes, rencor y venganza, consolidando su papel como sombra de Superman que no puede superar. Superman nos presenta a Luthor y muestra que su odio surge de la imposibilidad de aceptar sus propias limitaciones. No soporta que Superman encarne lo que él no puede alcanzar, un ideal que ninguna inteligencia humana puede igualar. Su historia es la de alguien que prefiere destruir lo que enfrenta con sus límites, en lugar de reconocer que esos límites son parte de él mismo. En ese sentido, Lex Luthor representa el reverso oscuro de la condición humana. Superman acepta sus limitaciones, nunca será plenamente de este mundo, y aún así decide habitarlo, mientras que Luthor las niega y las combate, quedando atrapado en una obsesión destructiva que lo condena a ser siempre el antagonista de Superman. El Superman de James Gunn, reflejo de nuestra propia condición, sugiere que el ser humano nunca encaja del todo, y sin embargo es en esa incomodidad
en esa herida que no cierra, donde se revela lo más auténtico de nuestra existencia. La película muestra que no hay un lugar que garantice pertenencia absoluta, ni la patria perdida, ni la familia, ni el amor, ni siquiera el poder ilimitado. Lo que queda es aceptar que siempre habrá un vacío imposible de llenar, y aún así, seguir adelante. Ser héroe no significa alcanzar la perfección, sino aprender a caminar con esa falta, darle forma y convertir en impulso para sostener la esperanza.